Bienvenido, bienvenida a uno de los temas más queridos en inglés, dicho de un modo irónico, es el de los phrasal verbs. Eh, Al cabo de un tiempo después de empezar a estudiar en inglés llega esa maldita lista de verbos que uno no sabe muy bien por qué se tiene que estudiar, que no acaban nunca de entrar básicamente porque no se ve el momento de ponerlos en uso. Como te digo, esta serie de vídeos, este monográfico sobre grandes temas de gramática, vídeos sobre grandes temas de gramática, que no grandes vídeos sobre temas de gramática, eso formará parte de tu opinión. Como te digo, aquí en estos vídeos se pretende dar una parte mucho más global, mucho más humana y sobre todo un enfoque mucho más utilitario y natural de lo que son los temas de gramática, algo más unificador, un enfoque más natural. Entonces vamos a, de alguna manera, si queremos dominar bien el tema de los phrasal verbs, para ello tendremos que aprenderlo y para aprender algo es inevitable que por lo menos estemos en paz con ello y si no, sería más incluso deseable que empezará a gustarnos un poquito y uno empieza a cambiar la manera de ver las cosas cuando empieza a comprenderlo mejor. Así que vamos a dar una pequeña introducción sobre los phrasal verbs. La lista de los phrasal verbs, vamos a poner aquí unas primeras características de lo que son la lista de los phrasal verbs. Una lista de phrasal verbs tiene algo a simple vista, cuando le echamos el ojo, tiene una pequeña característica de los verbos, que son verbos, con dos partes o incluso más. Estos verbos son verbos cortos. Son verbos cortos, además son verbos poco familiares. Este me está traduciendo aquí. Un segundo para cambiar el corrector, porque me está cambiando automáticamente todo. Bien, a ver si me hace caso el Word y no me corrige constantemente las palabras. Bien, ahora ya sé qué siente un estudiante, o lo vuelvo a recordar cuando le corrigen automáticamente todo. Bien, verbos con dos partes, verbos cortos, poco familiares y alguna característica más, pues sí, poco familiares. Bien, estas tres características obedecen a una causa y es que son verbos con rama germánica. El inglés es un idioma duplicado, es un idioma que bebe de dos fuentes fundamentalmente, del latín y también de la rama germánica. Estos verbos son verbos de rama germánica. Cada uno de ellos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. Go on significa continuar. Bien, resulta, y esto es una pequeña historia, en Inglaterra, bueno, el inglés es una lengua germánica. Viene del alemán antiguo, el español el castellano es una lengua romance, viene del latín, y tanto el alemán como el latín a su vez también provienen de las lenguas indoeuropeas y demás. Bueno, el inglés es una lengua germánica y muy parecida. La verdad es que si quieres aprender alemán o holandés te sirve de puente fantásticamente bien. Lo que ocurre con el inglés es que también bebe en cierta manera de la rama latina. Básicamente por esto, en las universidades, esta es la de Oxford, en las universidades es verdad que el latín era, bueno, pues era lo que hoy es el inglés. Era la lengua, digamos, universal, el latín. La lengua que se usaba sobre todo a nivel
formal, es decir, lengua usada pues probablemente en ambientes religiosos y en ambientes universitarios de ciencia. No quiere decir que hasta nuestros días, en fin, es muy natural que fuera desapareciendo también y dando paso al inglés más germánico, o sea, al inglés propiamente dicho. Ocurre como también históricamente ocurría en España, es decir, cuando el pueblo empezó a hablar ya el latín evolucionado, que acabó siendo pues castellano, gallego, catalán, italiano, etcétera, pues todavía en ciertos ambientes más formales se utilizaba el latín. Pues aquí pasó lo mismo de alguna manera. Por lo tanto, ocurre que el inglés es una lengua que tiene mucha influencia latina a nivel formal. Está casi duplicada el inglés, es una lengua muy, muy rica. En ese sentido, aquí tenemos los verbos los verbos phrasal verbs son verbos que vienen de la rama germánica. Son verbos cortos, son un poco familiares, las grafías son la SH, la V, la K y demás. Son grafías, la Y, son grafías que no son muy usadas aquí en el castellano. Bien. Pues estos verbos proceden del germánico y también es verdad que tienen un equivalente latino. El inglés es una lengua duplicada, es una lengua muy rica y básicamente podríamos hablar castellano cambiando las terminaciones de las palabras y poniendo un poquito de acento y todavía sería comprensible a los oídos de un nativo. Lo único que ocurre es que sonaríamos hiperformales, muy formales y muy raros. Eso es lo que ocurriría. Por lo tanto, la rama germánica es una rama mucho más estándar, mucho más coloquial. La rama latina es algo mucho más formal. Por tanto, a medida que vayas ganando... Ay, sí, le he dicho que no... Pobrecito. Bueno, a medida que vayas ganando nivel, un first, un advanced, se pedirá mucha más formalidad. Esos niveles, esa dificultad en los niveles altos, para un español, en el fondo no lo es tanta, porque cuando empiezan a venir la avalancha de palabras formales y difíciles en teoría en inglés, son todo palabras latinas. Así que son buenas noticias por si sigues o si estás en niveles más avanzados. Lo que ocurre es que la parte más formal es la latina, pero la parte más estándar es la parte germánica y por lo tanto lo más utilizado en inglés son los verbos de origen germánico. Y son verbos, pues el go, el take, todos estos verbos que tienen por aquí estas grafías extrañas, bien. Y ahora entonces, dado que ya sabemos qué herramientas utilizan, vamos a ver de algún modo por qué además estos verbos son tan importantes. Vamos a verlo. Es algo que parece que la importancia de estos verbos sea justificada por algún tipo de sadismo, de que el estudiante hispanohablante tiene que aprender esta serie de verbos. Y en realidad no es así. Vamos a hacer que veas esto con otros ojos. Mira, vamos a pasar aquí a algo muy importante y son los trucos para soltarse en inglés. Vamos a converger al final en los phrasal verbs, pero te voy a contar un pequeño secreto, un pequeño truco. Cuando con los alumnos intentamos que se suelten, lo que intentamos es simplificar la cabeza para que no se saturen, no se bloqueen. Es decir, vamos a cuando queremos que una persona empiece a hablar sin parar, vamos a darle, pues sencillamente, unas pocas opciones, unas 12 cartas, 20 cartas, equivalentes a palabras, que poder recombinar. En lugar de tener
o pretender tener un diccionario entero en la cabeza. 12 cartas. Bueno, las cartas más importantes, las palabras más importantes en la lengua son los sustantivos y los verbos. Y en los verbos nos vamos a quedar, yo siempre digo que te quedes con los siguientes. To be, to have y to do, evidentemente porque son los más importantes. Son los verbos más... son los más importantes básicamente porque significan y además auxilian. Son auxiliares y tienen su significado. Luego vienen dos más que son to go and to come. Importantes también. Con go podemos incluso hacer el futuro. I am going to. Luego vienen tres que son, o cuatro que son espectacularmente importantes. Vamos a poner, uno es get. Get vale para todo, prácticamente todo. You get these videos because you want to get a good English, and that you get every day in front of your computer, and you get your book, and then you get your dictionary. And if you have sometimes questions, you get into my website, and then you get some questions to me, or you have some questions to me, and you get your answers. Get vale para todo. Tampoco es plan que nos pasemos todo el día usando el get, pero vale para todo, casi como el take. Y si pudiera escoger uno más por aquí, utilizaría el make y dos más, que son opcionales. Put and give. Me gustan esos. Y como último, vamos a dejarlo en 12 o 14 verbos nada más. Aunque podríamos simplificarlos. Estos dos, si quieres, los vamos a poner entre paréntesis, porque tampoco son muy vitales. Y por último, los modales, que son must, can. Y ya está. Solo con esto, básicamente puedes hacer casi todo en inglés. Voy a poner un ejemplo. Durante un minuto voy a usar estos. I'm going to take these verbs to make this explanation. So you can use these verbs to make everything you want in English. We have 12 verbs. You can take these verbs and make combinations to get the result you want. You can be so specific, but at least you can get to a very good result. Bueno, sigo hablando y solo estoy usando estos verbos. Es fantástico lo que podemos hacer con estos verbos. Bien, bueno, pues esa es la razón que es una primera razón, y ya creo que ya vas viendo por dónde van estas cosas, por qué van encajando este tipo de estos verbos, phrasal verbs, como más importantes. Es decir, son verbos comodines, son verbos genéricos, son verbos que una persona que no es muy culta, a la sazón, en aquella época, Edad Media, donde empezaban los idiomas europeos ya a florecer, pues con eso le valía, básicamente. De acuerdo, es una primera razón. La primera razón por la cual usamos los phrasal verbs o los usan es por, vamos a poner aquí un puntito, simplicidad. La primera razón por la cual se usan los phrasal verbs es por simplicidad. Bueno, y ahora entonces la pregunta que puede surgir es, sí, todo esto es muy simple, pero son comodines y como comodines pues uno no puede ser específico, ¿no? Go, por ejemplo, puede ser ir, pero ¿cómo sé yo el verbo go? Me viene bien para todo lo que sea movimiento, vale, de acuerdo, pero ¿cómo sé yo? Puedo hacer distinciones, ir está muy bien, pero hay verbos como ascender, atravesar, subir. ¿Cómo puedo hacer yo eso con los phrasal verbs? Muy bien. Lo que vamos a hacer, y por eso es la foto del mecano, es, tenemos dos opciones. O recombinar 4 cositas o estudiarnos 4000. Perdón. Es decir, lo que podemos hacer es recombinar estas 3 y 2, 5, y 3, 8, y 2, 10, 12 cosas, recombinar 12 cosas con las siguientes, que son
Vale. Estas. Esto es un número finito de preposiciones. Hay un número finito. Y esto también es un número finito. Finillo no. Finito. Sigue siendo mucho más práctico aprenderse un número finito de verbos, 12, y un número finito de preposiciones para hacer un número infinito de combinaciones. Entiéndase que no es infinito, ¿eh? Significados hay muchos, pero número casi infinito, ¿eh?, de combinaciones. Esa es la idea. Tenemos dos opciones, como en las lenguas latinas, o nos aprendemos una palabra para cada verbo, o recombinamos. Sería algo así, ¿eh? Y así nos salen, por ejemplo, combinaciones como ir, go up. Go up, ya no es ir, ya es subir. Go down, bajar. Go through, atravesar. Go into, meterse. Bien, sería algo así, como si nuestra lengua hubiese evolucionado de esa manera. En lugar de hacer tantísimas palabras, has dicho, voy para arriba, voy para abajo, voy a través, voy para adentro, que en realidad sí que hay veces que incluso lo hacemos. Eso es lo que se suele hacer, es decir, las preposiciones, la lista de preposiciones, que no sé el número exacto, vamos a verlo. Esta es una lista de preposiciones que hay en la Wikipedia, pues aquí tenemos un número finito. De todos modos, no todas estas son, ni mucho menos. Las preposiciones que más usadas son unas 25. Son unas 25. Y de ellas, para hacer los phrasal verbs, no habrán más de 10, realmente. Porque me refiero a preposiciones pequeñas. Para los phrasal verbs tenemos, por ejemplo, after, at, by, down, for, from, in, estas sí, into, las pequeñas sobre todo, off, con dos Fs, on, onto, out, over, up, under, to y with. Poco más, una docena más o menos, que son las más habituales. Esa es la grandeza, es decir, como con una docena de cosas y una docena de cosas por aquí, podemos recombinar, 12 por 12, 144 palabras, ¿no? Podemos recombinar muchísimo, crece de manera exponencial. Pues esa es la razón, es una razón, la causa de la creación, es un nacimiento casi natural de los phrasal verbs, más que algo artificial o una lista artificial que alguien haya podido hacer. Y en este caso vamos a ver si me queda alguna cosita por aquí que explicar. Bien, normalmente llevan detrás preposiciones, a veces llevan adverbios. Muchas veces los englobamos bajo el mismo nombre. Phrasal verbs. Y la diferencia entre una preposición, que es lo que hemos visto, un adverbio son palabras que nos indican información sobre tiempo, lugar y manera. Básicamente, lo que interesa es que te quedes con la idea, es decir, con que un phrasal verb es un verbo comodín más un matiz. Ese matiz lo puedes sacar de una preposición o lo puedes sacar de un adverbio. Por ejemplo, away. Away es lejos, fuera. Eso es un adverbio. Verbo comodín más matiz. Es decir, yo con un comodín hago ya casi todo, ¿no? Pero si yo quiero ser más específico, pues le añado un matiz y ya vamos a por un significado exacto. Bien. Y por último, vamos a ver lo que resulta de todo esto. En los phrasal verbs, en esto que tenemos aquí,
pueden ocurrir tres cosas. Que el significado exacto, que el significado, vamos a ver, que la suma, sea predecible, intuible o inesperada. Me explico. Una suma predecible, go más down, significa ir para abajo. Esa es una suma predecible. Si go es ir y down es abajo, es una suma predecible. Vamos a por uno intuible, que esto no es una ciencia cierta, esto es algo que muy personal mío, es un lenguaje que usamos tú y yo como algo muy personal. Pick más up. Este es intuible. Pick es tomar, coger. Tomar, coger, pick. Y up es arriba. Bueno, tomar arriba, pues la verdad se usa para decir recoger a alguien. Pick up. Hombre, de tomar arriba a recoger, pues hay una distancia. Pero hay una distancia salvable. Hay una distancia que si vas bien de intuición, pues puedes salvar. ¿De acuerdo? Y luego hay otros que son totalmente inesperados, ¿no? Look es mirar y after es atrás. Pero look after es cuidar. Son significados inesperados. Bueno, estos son los phrasal verbs. Poco sobre... O sea, este vídeo básicamente quiere que lo veas con otros ojos, los phrasal verbs, que veas que es algo muy útil. La mejor manera de aprender los phrasal verbs es aprenderse los comodines, usarlos mucho y poquito a poco ir metiendo matices de una manera muy intuitiva, sin forzarte mucho, y poco a poco irán saliendo, porque aprenderse una lista de verbos así como así no merece la pena. Son importantes, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque el inglés normal, el inglés del día a día, utiliza los phrasal verbs por encima de todos estos verbos. Go down, por ejemplo, todo lo que busques en inglés, todo existe. Go down es ir para abajo, también es descender, y seguramente existirá descent. Todo en inglés, o prácticamente todo existe, hasta las cosas más inverosímiles, que parece que sea español, pero existe. El tema es que no se usa. Yo casi me la jugaría con casi todos los verbos, a hacerlo a la española, ¿no? Descender, seguro que por aquí está, ¿ves? Descent. Lo que pasa es que, fíjate, y esto es muy importante que aprendamos bien a... Es verdad que existe descender, pero con el matiz, con la acepción de antepasados, descender. Ah, no, sí que existe descender, tal cual, descaradamente. Ahí está, descent. Descent. Vamos a ver el otro que queríamos, que hemos puesto, pick up, recoger. Recoger ya es más complicado que esto. ¿Qué palabra? Recoger en castellano. Bueno, no sé, pero seguramente buscamos recoger y habrá alguna muy parecida al castellano. Vamos a ver. Collect. Colectar, recolectar. Collect. Siempre hay una palabra castellana. Qué patriótico. Siempre hay una palabra latina para cada una de las palabras de estos verbos, de estos phrasal verbs. Y la otra que teníamos por aquí era look after, cuidar. Esta es care. Care, care. Care. Esa es la palabra. De cariño, ¿vale? Esa es la palabra. Formal, además. Fíjate, ¿ves? Formal. Las palabras latinas son formal. Bueno, pues esa es la idea. Vamos a acabar con una lista de phrasal verbs. Bien, aquí estamos con una lista de phrasal verbs. Esta es de la página de Cambridge. Y fíjate cómo coincide con casi todo lo que hemos visto.
Básicamente aquí aparecen como muy protagonistas el come, es un verbo comodín. El go también es un verbo comodín. El pull aparece mucho. El pull es, bueno, todo lo que haces con el cuerpo, básicamente, es con las manos, empujar, tirar, etcétera. Son verbos muy básicos, son verbos de personas que se pasaban el día empujándose unas a otras, empujando artilugios de labranza y demás. Es decir, son verbos de las necesidades básicas, son verbos muy básicos, instintivos, son verbos tal cual. Am, lo que te enseña la lengua muchas veces del ser humano es un reflejo de él. Además, mira el get, cuantísimos tiene. El get tiene casi con cada una de las preposiciones y adverbios. El go, muchas. El live, pull, put, también hay unas cuantas. Look, básicamente los phrasal verbs están copados por los verbos de los sentidos eh, y los verbos más básicos del cuerpo humano. Stay, stand, levantarse. To take tiene un montón también. To wear. Pues esos son los verbos, son verbos del proletariado, son los verbos de lo más básico, de lo más básico, de las... pues básicamente todos estos son los verbos que utilizaría la gente cuando empezó a difundirse, a aparecer pues el inglés como lengua oficial. Y bueno, esos son la historia de los phrasal verbs. Aquí en cuanto a técnica, hay pocas técnicas que enseñar, hay mucho que aprender, hay mucho que memorizar, pero sobre todo no hay memoria, no hay aprendizaje posible sin un mínimo cariño, y el cariño viene de la comprensión, entender por qué algo o alguien es así, y es así por esto. En realidad, la función con la que nació los phrasal verbs era totalmente bien intencionada, era simplificar la lengua. Lo único que al ser de otra rama, la rama germánica, pues a nosotros nos complica mucho la existencia. Pero el primer paso para empezar a entender bien y a usar los phrasal verbs es usar los verbos comodines. Sin ser muy específicos, sin dar en el centro de la diana, en el significado, pero sí que nos va a ayudar muchísimo a fluir en la lengua. Y que tengas claro que estos verbos serán muy utilizados. Tú como oyente en la comprensión oral, te llegará muchísimo y muy a menudo este tipo de verbos. Espero que te haya podido ayudar este tema de gramática, los phrasal verbs, y ya nos vemos en el siguiente. Un abrazo.